comenzar ya con la palabra. Primera de Corintios, capítulo número 3, versículo número 16. Así que les invito a que estemos atentos. Vamos a hablar hoy, en esta lectura que estamos haciendo a la primera carta de los Corintios, vamos a hablar hoy cuidando el templo, Ese es el tema. Dice el verso 16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Amén. Oremos que Dios traiga palabra de sabiduría, que nos ilumine Dios, para el propósito en que estamos y somos parte de este pueblo, y para aquellos que van a ser parte de este pueblo, que es la iglesia del Señor. Eterno Dios y Padre Celestial, yo invoco el nombre de Jesucristo en esta mañana, para darle las gracias al que nos salvó, al que nos amó, y tuvo misericordia de nosotros, y nos dio esta salvación, y nos dio este ministerio de anunciarlo, Señor, de predicar este nombre, para que sea conocido, Señor. Gracias por la iglesia, gracias por los ministros, gracias, Señor, por los que tenemos esta responsabilidad y esta carga y este privilegio de anunciarlo entre los gentiles, entre la humanidad entera, de anunciar a Jesucristo, el Señor, el Rey del universo, el Dios Todopoderoso. En el nombre de Jesús, úsame ahora a favor de tu pueblo, te lo pido, Dios, en el nombre del Señor. Amén. Bueno, ya hemos venido avanzando en este estudio, y íbamos culminando el día sábado. Hablamos de lo que Dios nos dio y cuál es la meta, qué es lo que debemos ser, hasta dónde debemos llegar. Y entonces aquí encontrábamos por el apóstol Pablo en esta escritura la identidad de ellos, de los apóstoles, quiénes eran estos ministros, siervos. Ahora lo dice él mismo, que son simplemente colaboradores, pero que la iglesia, el grupo de creyentes, es una labranza y es un edificio, y que hay que poner mucho cuidado cómo se está edificando, que el que vaya a edificar ponga las piedras precisamente en las bases que están en el edificio, porque no las puede poner en otro lado, ya que no se puede poner otro fundamento sino el que está puesto. No hay otro fundamento, nadie lo puede. Entonces todo el que lo ponga en otro lado pues estará construyendo como el necio, que está construyendo en la arena, y cuando venga la fuerte ola del mar, cuando venga el río y choque contra esa edificación, pues se va a caer. Entonces, por eso hay unos materiales que el apóstol nos mencionó aquí, que se deben tener en cuenta, que son los que determinan qué clase de constructor es. Es el oro, la plata y las piedras preciosas, y hay otro grupo de materiales que es el heno, la hojarasca y la madera. Unos son
duraderos y otros perecederos. Unos corresponden a la gente madura, a la gente que por el ejercicio espiritual que ha tenido ha crecido, y otro es el que permanece niño, el que todavía se lo arrastra cualquier cosa, y pues puede llegar a ser salvo, porque ahí permanece en la iglesia, corre el peligro de apartarse del Señor, pero si permanece ahí a troncas y a mochas, como dice mi papá, entonces pues va a ser salvo como si escapase de un incendio. O sea, va a ser salvo, no tendrá recompensas, porque para los fieles habrá una cantidad de recompensas, porque todos recibiremos recompensa según la obra que hayamos hecho, pero alguien sacará 3, como en el colegio, según la determinación de nota que tenga la institución. Entonces, si es sobre 5 la nota, entonces para que pase el estudiante pues saca 3. Hay gente que se conforma con sacar 3, o sea, con pasar. Yo pasé. Los estudiantes de hoy en día dicen, uy, para esa materia me falta, yo necesito tanto. O sea, para pasar apenas. O sea, el ser humano se ha vuelto absolutamente demasiado conformista, que a él le importa simplemente pasar y ya. Pero en el Señor debemos tener cuidado, porque aquí no es ser simplemente, no, yo soy de la iglesia y yo apurado me salvo, porque no sabe si apurado hasta se pueda perder. Entonces, el apóstol Pablo lleva a la iglesia a que reaccionemos quiénes somos. O sea, ¿qué es ser del Señor? ¿Qué es ser parte del pueblo del Señor? Entonces aquí va a ubicar a la iglesia de Corinto, porque estamos hablando de la iglesia de Corinto, de la iglesia que tenía una cantidad de cosas y de virtudes, de dones de Dios, pero que no significaba que porque tuvieran todos los dones del Señor ya estaban listos para recibir al Señor, sino que se les habían metido unas corrientes humanas, unas corrientes de conocimiento y de sabiduría humana, y habían puesto su mirada en los hombres. Y ahora Pablo es el hombre, pues de los 3, de Apolos y de Cefas, o sea, de Pedro, a Pablo le tocó la tarea de ser como el malo entre ellos, porque Pablo dice que se ha convertido en el enemigo, por decirles la verdad. Así que, pues este es el hombre que Dios usa y que no está presente. Por supuesto no está presente, pero él a través de la carta va a ser muy diciente, porque es Dios el que está en medio. Dice, en sus escritos dice, yo estoy ausente, pero estoy presente en espíritu. Así que él estaba comprometido, él estaba preguntando siempre por la iglesia. No era que el Señor le dijera a Pablo, porque a veces la espiritualidad lleva a la persona a decir, no, es que Dios me mostró. Y está bien, sí, Dios lo hace. Pero si usted ha leído esta carta a los Corintios, dice la palabra, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. O sea que él estaba preguntando a los hermanos de otros lugares, hermano, ¿cómo va la iglesia en tal parte? ¿Cómo va la situación? Y entonces alguien le informó, una familia le informó, en la iglesia está pasando esto y esto y esto. Y claro, él se informaba con gente realmente espiritual, con gente que había crecido, que había madurado en el Señor. Entonces no vivía una vida como de pronto algunos creyentes pretenden ser, porque eso es lo que no nos deja ser. Demasiado espiritual. No es que a mí Dios estaba orando y orando Dios me mostró, y resulta que eso no es verdad. Es algo que la persona siente. La persona siente, y yo tengo una preocupación por tal cosa, pero entonces como está orando y tiene una preocupación y sigue pensando en esa persona, entonces termina diciendo que fue que Dios le mostró.
Hay que tener cuidado con ese tipo de afirmaciones, porque a veces la gente termina diciendo cosas que no son. Termina afirmando y diciendo lo que no ha visto y viviendo de sueños. Entonces, el Señor quiere que la iglesia viva en una realidad. Por eso Pablo en este punto dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios? Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Entonces, los corintios, además de ser edificio, labranza de Dios, ahora hay una ubicación completa. Pablo lo lleva a que tengan claro realmente qué son. O sea, el llamado de Dios, porque así comienza la carta, es el llamado a ser santos, a ser de Jesucristo, con todos los que en cualquier lugar del mundo invocan al Señor. Está marcando una pauta y es, ¿para qué es el llamado y cuál es el propósito de Dios? ¿Cuál es el alcance? ¿Qué llega a ser el creyente como tal? ¿Qué llega a ser una persona que conoce al Señor? Porque, no, yo voy a ser un cristiano. Sí, está bien, es cristiano. Yo voy a ser de la iglesia. Yo voy a ser un servidor de Dios. Yo voy a ser un gran predicador. Yo voy a ser, pero hay algo más profundo que somos. ¿No sabéis que sois el templo de Dios? Aquí es donde toca las fibras realmente del alma, del corazón, de la vida de la iglesia de Corinto y de la vida nuestra. O sea, ¿qué somos en verdad? Entonces aquí Pablo dice, nosotros somos el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Es que eso es lo que le hace en manera de pregunta. La forma como Pablo usa la retórica, que es pregunta-respuesta, pregunta-respuesta. Entonces Pablo está diciendo, ¿no saben eso? Que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. O sea, ustedes no son cualquier cosa, o sea, no somos cualquier cosa, somos, imagínate, si un templo de los que hay aquí en la tierra, por allá, no sé si en Francia, no recuerdo bien, creo que se quemó un templo muy enigmático para la religión tradicional. Oiga, y le aportaron una cantidad de millones de dólares y están tratando de reconstruirlo. Porque eso es una joya. La gente decía que eso es una joya arquitectónica, una joya de la historia, etcétera, una joya de la religión. Entonces, mire, un edificio nada más, para los judíos el templo era una joya, era un deleite el templo. Por eso el Señor tuvo que acabarles el templo, porque ellos amaron más el templo que al dueño del templo. Y el Señor dijo, ¿quién es más grande? ¿Quién es más grande, la casa o el que hace la casa? Se lo escribió a ellos, a los hebreos. Porque ellos habían terminado adorando la casa. Yo he procurado enseñar a la iglesia, porque a veces la gente dice, bienvenidos a la casa de Dios. Y todavía lo seguiremos diciendo en el sentido de que consideramos que en ese sitio se reúne la iglesia. Pero mi hermano, yo no digo eso. Yo hace rato que no le digo eso. Nunca, los hermanos, bienvenidos a la casa de Dios. Porque aquí en estas cuatro paredes, le digo a los hermanos, en esto que llamamos nosotros el templo se reúne la iglesia. O sea, aquí se reúne la casa de Dios. Pero cuando hay conciencia de quiénes somos, ¿qué es lo que Pablo pretende hacer con la iglesia de Corinto? Es que sea consciente de qué es el creyente, qué somos nosotros. Somos templo de Dios. Así que lleva a la iglesia de Corinto y dice, ustedes no sabían eso. ¿Cómo así? Ustedes no saben que sois templo de Dios. ¿Por qué? Dice, porque el Espíritu de Dios mora en vosotros. O sea, quien vive en ustedes, quien vive en nosotros, no es cualquiera, es Dios mismo. ¿Y cómo vive? En su Espíritu. Si alguno destruyera el templo de Dios, y aquí va, Dios le destruirá a él. Entonces, lo que estaba viviendo la iglesia de Corinto ponía en amenaza al templo y podía destruirlo.
Y entonces el apóstol le dice, si alguno destruye el templo, pues Dios también a él lo destruirá. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, y entonces le da esa puntadita, dice, santo es. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Entonces, los atributos, este es un atributo de Dios que pertenece al carácter de Dios, que lo comunica al hombre, porque hay otros que son absolutos. Dios es todopoderoso, es un atributo de Él, y nadie será todopoderoso. Dios es omnipresente, o sea, Dios está presente en todos lugares y nadie será como Él. Dios lo sabe todo. Y esos son los atributos absolutos de Dios. Pero hay otro que es la santidad, que esa la comunica al hombre. Entonces Dios hace llamados a ser santos. O sea que Dios se viene al hombre, pero para que el hombre pueda ser lo que no era. O sea, para nosotros llegar a ser, es porque alguien se vino a nosotros, y exactamente es Cristo, es el Señor. ¿Y qué dice Pablo aquí? El Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Ese es el que vive en nosotros, y como nosotros tenemos claridad que Dios es Espíritu, y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Pero nosotros pensamos a veces que esa libertad se vive en la hora del culto. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad. Hay libertad. Y nosotros, adore a Dios, porque aquí está el Espíritu de Dios. Pero es que si la conciencia de que el Espíritu de Dios se manifiesta o llega a nuestra vida porque estamos reunidos en el culto, entonces todavía no tenemos claro qué es la obra del Espíritu Santo, ni qué somos. Es que nosotros podemos tener libertad porque el Espíritu Santo está aquí en el trabajo. O sea, va el Espíritu Santo en ese templo portátil que es cada uno de nosotros. Individualmente somos un templo portátil de Dios. Y está ahí mientras usted va en el bus ahí colgado. Mientras usted va manejando, mientras usted está repartiendo ahí, está vendiendo papas, está vendiendo plátano, está cortando la carne para vender. Usted es templo del Espíritu Santo, yo soy templo. Y esa es la conciencia que nos debe asistir para ser. ¿Por qué? Porque si está el Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo tiene un carácter, y es que ya el carácter lo dice, y es santo. Dios es santo. Entonces, si Dios está en mí, ¿para qué está? Para que yo participe, porque Él me hizo a mí participante de su naturaleza divina. Eso dice el apóstol San Pedro. Me hizo a mí participante. O sea, qué privilegio tan extraordinario, me hizo ser parte de lo de Él. Me dio su Espíritu. El versículo 18 dice, nadie se engaña a sí mismo. Porque va a explicar por qué es que se puede atentar contra el templo y por qué había llegado el creyente a esa condición, porque la iglesia de Corinto estaba viviendo esa etapa de la vida así y necesitaba una orientación. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante. Si alguno de vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante. ¿Por qué? Porque engañarse, el asunto que a veces uno se engaña pensando que es que yo soy del Señor. No, hermano, usted apenas está comenzando. Y hablamos de una manera déspota. Usted no entiende estas cosas. O sea, se cree sabio. Y entonces empezamos a señalar y apartar. Vea, mire, este es un pobre niñito apenas que está comenzando. Y a veces vemos que otra persona hace el ridículo. Porque a veces en la adoración a Dios hay gente que, el niño no se inhibe, el bebé, el niño no se inhibe. Como tal, vea, un niño recién nacido que apenas camina,
Fácilmente podría salir sin ropita. Si la mamá o el papá, alguien, el que lo está cuidando, no está pendiente, él sale y no tiene pena. Porque es un niño, tiene su mente pura. Pero si ya está más adulto, ya tiene una mente de conciencia y ya no saldría así. Si ya está más grandecito. En la vida espiritual, yo enseño a los hermanos que uno tiene que desear, como dice la Biblia, porque es que lo dice la Biblia, no es lo que yo enseño, no es lo que yo soy, no es mi concepto exactamente, sino lo que dice la Biblia, desear como niños recién nacidos. O sea que nuestro comportamiento a la hora de buscar a Dios debe ser como un niño. Nuestro comportamiento a la hora de vivir en medio de nuestra familia debe ser maduro. Pero a la hora de buscar a Dios debe ser como un niño recién nacido, deseando la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis. Entonces, esto nos va a llevar ¿a qué? A que no actuemos de la manera de lo que no somos. Porque esa era la actitud que estaba tomando y había tomado la iglesia de Corinto. La sabiduría de este mundo, dice, termino el verso 18, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Si alguno se cree sabio entre vosotros, hágase ignorante. ¿Por qué? Porque puede ser que por el conocimiento que trae, por la academia, no, yo soy una persona culta, yo soy una persona que estudié, que me preparé. Porque hay personas que piensan que porque realmente fuimos a una institución académica y conocimos algunas asignaturas, algunos cursos que hicimos, hay gente que cree que es sabia por eso, hermano. Esa es la sabiduría, pero para aquí, para desenvolvernos en esta vida. Pero esa no es la sabiduría del cielo. Ya voy a explicar un significado de sabiduría. Entonces, eso es lo que nos convierte a nosotros ¿en qué? En una insensatez. Porque a la hora de acercarse a Dios, hay que llegar totalmente ante la presencia de Dios, sabiendo que ante la presencia de Dios somos absolutamente ignorantes, que el que lo sabe todo es el Señor. ¿Por qué? Porque uno en la vida práctica no nos pasa, usted llega y ora por una persona, usted tiene fe. Usted si va a orar por una persona, usted sabe, y el que lo llamó sabe que Dios obra, pero usted sabe que esa persona va a ser sana. ¿Sabe que Dios la va a sanar? Usted ora por el que está pasando una situación difícil, por una cantidad de cosas. Usted tiene confianza en lo que Dios puede hacer, pero usted y yo no sabemos nada. De lo que Dios vaya a hacer, ni cómo lo vaya a hacer, nada, no lo sabemos. Simplemente oramos. Eso es. Después es que nos dan la noticia, nos cuentan, nos informan. Mire, hermano, y ahí es donde uno tiene que tener muchísimo cuidado de no... Gracias a Dios que me llamaron a mí. Fue porque yo fui, porque esa gente estaba en una situación terrible y yo llegué ahí. Y a veces actuamos con esa arrogancia. Y entonces nos creemos sabios. Y el Señor dijo, si alguno se cree sabio entre vosotros, hágase el ignorante. Yo a veces le digo a los hermanos, cuando llega alguna persona por ahí a orar, llega, pastor, venga, necesito que usted ore por mí. Porque yo veo que la persona tiene confianza en el pastor. Y peor, si ha acabado de decir un testimonio, tiene la fila de personas, ay, por favor, ore por mí, este hombre sí tiene fe. Entonces, ¿yo qué hago? Yo trato de llamar a los hermanos que están por ahí cerca, que colaboran, que son gente de Dios, de testimonio, y digo, oye, vengan, me ayudan a orar por este hermano. Y hay diáconos, a veces el diácono se retiene y dice, bueno, pongamos la mano sobre este hermano. ¿Para qué? Porque yo tengo que cuidarme porque yo soy humano. Para que no vaya a terminar yo diciendo que gracias a Dios fui yo el que oré y que le impuse las manos y entonces por eso fue que la persona se sana, y no para que
la gloria sea para Dios. ¿Quiénes oraron? Había fulano, ahí estaban todos orando, ahí estuvimos orando y el Señor obró y ya. Porque así es. Entonces, si alguno se cree sabio, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque de lo contrario se está engañando. Pues la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. ¿Qué significa eso? Que yo no puedo, no debo, porque puedo decir puedo, pero no debo llevar lo espiritual al nivel del conocimiento humano. Que lo que yo he aprendido, que por todo lo que yo sé en esta vida, por la madurez que he alcanzado, la experiencia que he alcanzado en esta vida y por todo lo que yo he vivido, eso me determina lo espiritual, eso determina la sabiduría espiritual. Y el Señor dice, no, eso es lo humano y la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Porque la sabiduría del mundo es necedad, dice la versión, la palabra, es necedad ante los ojos de Dios. O sea que yo no puedo pretender llegar a ser una persona que creo que sé de Dios, que vivo lo de Dios, no puedo pretenderlo bajo los criterios puramente humanos. Porque si es bajo criterios humanos, entonces estoy perdido. ¿Qué significa la sabiduría? La palabra sabiduría es un término que también está en el idioma hebreo y en el griego. En estos dos idiomas, en el hebreo la palabra sabiduría significa conocimiento práctico. Vean, conocimiento práctico. Aquí está la definición. Se define, la sabiduría es conocimiento práctico. No es que yo quiero ser sabio. Y la sabiduría que uno pretende, que la gente a veces uno quiere alcanzar como ser humano, es llegar a saber más que otros. O sea, tener, yo conozco, y el que hermano tan sabio. No, la sabiduría es el conocimiento práctico. Un ejemplo, Salomón llegó a ser el hombre más sabio de la tierra, y cuando hubieron un problema de dos mujeres, que había una situación terrible de hambruna, entonces estas dos mujeres tenían sus dos bebés, y la una inconscientemente en la noche se quedó dormida y se le puso encima y mató a su propio bebé. Entonces hubo una situación difícil que se presentó en ese caso, porque tal vez vivían en la misma casa las dos mujeres, y cuando se despertó la que había perdido el bebé, corrió a mirar a su vecina, y claro, con su niñito, con su bebé muerto, lo que hizo fue que cogió el bebé de ella y pum, se lo pasó, y cogió el vivo y se lo pasó, y cuando la otra se despertó, amaneció con el muertico ahí, pero lo revisó bien, dijo, este no es el mío. Y se formó la pugna por esa situación, porque la una alegaba que el niño era, que el muerto era el de la otra, y así viceversa, hasta que eso llegó hasta el rey. Entonces el rey definió qué hacer para lograr determinar de quién era el bebé, porque la una decía, ese es el mío, y la otra también, ese es el mío. Y el muerto es el de ella, es el de ella. Entonces el rey mandó traer la espada. Dijo, para que no haya problema, vamos a repartir ese niño, ese que está vivo, vamos a partirlo en dos, porque como las dos dicen que es de ella, cuando se trataba del niño vivo, las dos decían ser, este es el mío. Y cuando se trataba del muerto, no, ya no es mío, es de la otra. Les digo, bueno, vamos a definir esto, para que se quede el que están diciendo que es de él, entonces toca repartirlo, un pedazo para allá y otro para acá, entonces tráiganlo y lo partimos, y entonces así van a quedar conforme estas dos mujeres. Y cuando
la que era la madre del bebé, oyó las palabras del rey, dijo, no, entréguenselo a ella, déselo a ella. Sabiduría es conocimiento en la práctica. Esa era la sabiduría, esa es la sabiduría. Entonces la sabiduría no es el que yo sepa más para aventajar a otro. Eso no es sabiduría, eso es conocimientos. Pero sabiduría es el conocimiento llevado a la práctica. Entonces hay una diferencia entre sabiduría y conocimiento. Pero el Señor dice, si alguno es falto de sabiduría, pídala a Dios, el cual la da a todos abundantemente y sin reproche. O sea que la sabiduría es la capacidad para actuar, el conocimiento que Dios me da para vivir. Eso es lo que yo necesito. Y por eso dice la Biblia, la sabiduría de este mundo es insensatez. O sea, si yo voy a poner la sabiduría que tengo aquí, de lo que yo he aprendido, mi madurez y mis conocimientos y mi experiencia, para vivir así frente a Dios, eso es una insensatez. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos, así que ninguno se gloríe en los hombres. O sea, que nadie ande presumiendo de los que no pasan de ser seres humanos apenas. ¿Por qué? Porque la gente se estaba gloriando en Corinto al rechazar al uno en detrimento del otro. Se estaba gloriando era en los hombres. A mí me gusta Pablo, a mí me gusta, sigue que todo el planteamiento que lleva sigue hilándolo la palabra de Dios. ¿Para qué? Para buscar corregir en la iglesia y para que la iglesia realmente fuera lo que Dios quería y quiere que sea la iglesia. Un solo cuerpo, un templo, donde mora Dios, donde está el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que en la iglesia pueda haber la armonía, para que en la iglesia pueda haber la bendición de Dios, porque allí es donde el Señor derrama bendición y vida eterna. Pero mientras en el creyente hayan esas fisuras, mientras en el creyente haya esas cosas que nos apartan de los hermanos, que nos apartan de la familia, porque a eso es que estamos tentados, por eso, de eso es que debemos cuidarnos, de las cosas que atentan contra nuestra vida espiritual. ¿Qué atenta contra la vida espiritual? Pues esto humano, esto natural, es lo que atenta. Y entonces por eso llegamos a unos estados de menospreciar. Allí el estado en que había llegado la iglesia de Corinto era de menosprecio. Estaba menospreciando. Unos amaban a Pablo y otros lo despreciaban. Unos amaban a Apolos y otros lo despreciaban. Unos amaban a Cefas, a Pedro, y otros lo despreciaban. Y eso es lo que le estaba haciendo un gran daño. ¿Por qué? Porque estaban destruyendo el templo de Dios. Porque Pablo, Cefas y Apolos eran templo de Dios, y además eran los ministros que Dios había escogido para el anuncio del evangelio. Pero ellos lo estaban rechazando. Así cuando en nosotros empieza a haber divisiones y yo empiezo a dejar de ver con buenos ojos a mi hermano, a mi hermana, yo empiezo a destruir el templo, yo empiezo a hacer daño a mi mismo templo. ¿Por qué? Porque aquí está viviendo Dios, y el que pagó por ella y el que pagó por mí fue el mismo Cristo, y el que vive en ella y el que vive en mí, el que vive en él es el mismo Cristo. Entonces, por eso el apóstol Pablo está enfatizando y está poniendo claro vivir la vida cristiana, bajo los argumentos de que yo sigo a fulano de tal, de que ese sí es un hermano de Dios, de que ese sí es en verdad un creyente de Dios. Entonces yo estoy despreciando a los otros hermanos. Y ese era el problema número uno que estaba atentando en la iglesia de Corinto, y había desencadenado otra cantidad de situaciones que las va a abordar el apóstol Pablo de ahí en adelante, que estaban pasando en la iglesia de Corinto. ¿Por qué? Porque todo comenzaba con una sola situación. Nuestra vida tiene que estar y debe estar
sólida en Cristo, en lo que dicen los fundamentos de la palabra del Señor. ¿Para qué? Para que mi vida llegue a agradar a Dios, sea grata ante los ojos del Señor, para que mi vida, el conocimiento que yo voy adquiriendo se me convierta en la sabiduría. Sabio es aquel que es capaz de actuar, aquel que no habla, porque como decíamos, todo hombre sea presto para oír y tardo para hablar, pero hay gente que habla demasiado, no deja hablar a nadie. Llega y eso parece que fuera, es el montón de conocimiento, pero de un conocimiento alocado, no es de una vida de seguridad. La vida de seguridad, el conocimiento de Dios me da a mí estabilidad. Si hay algo que Dios le da a la vida del creyente es para que en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Estas palabras os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que la palabra que Dios nos ha hablado es para qué? Es para darme a mí paz, seguridad, tranquilidad. Y cuando una persona habla demasiado, cuando una persona está actuando para allá y dice y habla, esto significa que no tiene estabilidad, que no tiene seguridad. Pero qué bueno por esa persona que aprende a oír y aprende a analizar y no habla a la carrera. ¿Por qué? Porque en las muchas palabras, dice la Biblia, no falta el pecado. Entonces, por eso es mejor detenerse, por eso es mejor que antes de que vea uno una cosa, es mejor pararse y no hacer un juicio. Ay, es que eso le pasó por tal cosa, y nada. Detengámonos, porque eso es lo que Dios nos llama. A eso es lo que Dios nos invita. Él tiene el control de todo. Yo no conozco todo. Entonces, ¿cómo voy a darme la de sabio? De que no, que lo que está pasando es esto. No, que lo que está pasando es por esto. Esa es la disputa que hay en este mundo. Eso es lo que hay en este mundo. Si usted llena y comparte, no mire que esto lo dijo tal presidente, que esto lo dijo el otro, porque todavía vemos gente, todavía están los niños, claro, y gracias a Dios por los niños, pero a mí me preocupa, son los niños que ya tienen muchos años en la iglesia y todavía que están, que yo soy de este, que yo soy del otro, que yo soy de este color, que si gobernara este. Eso es insensatez para con Dios, dice la Biblia. La sabiduría de este mundo, o sea, yo aprendido de un hombre de este mundo pensando que él va a ser la solución de este mundo, es insensatez para con Dios. Por eso el creyente no puede ser un político más de este siglo. Definitivamente, que es así. Cuando Dios dice, cuando la palabra del Señor nos enseña, porque Él tiene la razón, Él tiene la verdad, y no solo una verdad subjetiva, la verdad de Dios es absoluta. La verdad mía sí, la verdad tuya es una verdad sí, y se la valoramos, pero es una verdad desde su perspectiva, desde su cosmovisión, pero la verdad de Dios es la única que permanece para siempre. Por eso, ¿qué hace Pablo? ¿En qué concluye? Dice, mire, así que ninguno se gloríe en los hombres, que nadie presuma de los hombres. Ahí está. Que nadie diga, no, que este sí. No, que no. Nadie presuma en los hombres. Nadie se sienta orgulloso. Nadie saque la mano para decir, no, es que este sí. Dice, porque los hombres todo es vuestro. O sea, todo está aquí. Sea Pablo, y termina el 22 diciendo, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo. Todo nos pertenece, todo está aquí. Sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. O sea, ¿por qué yo voy a engrandecer a este? Porque si yo engrandezco a este, al otro lo dejo bajito. Si yo subo a este escalón, el otro queda más abajo. Entonces el Señor dice, no suba a nadie a ninguna parte, porque todo lo que está aquí es vuestro. O sea, todo pertenece aquí a este mundo, y lo que está en este mundo está en el mismo nivel. Hay algo que está por encima, es Dios. Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, todo es nuestro, porque a la iglesia Dios le entregó
Dios le entregó a la iglesia allá en Corinto. Pablo se lo dio a Dios como el primer hombre que sembró. Yo planté, el siguiente Apolo regó, y toda esa gente estaba edificando encima, pero todo se lo había dado Dios, era de ellos. Y aquí aclaró todo, dice, sea el mundo, sea el universo, sea la vida, la muerte, todo sucede es aquí. Todo es para acá. Pero ahora dice, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Ahí termina ese planteamiento del apóstol Pablo. Entonces, la Biblia sí es clara, porque la Biblia no es el hombre. La Biblia es Dios, hablándole al hombre. Es instruyéndonos a nosotros de cómo vivir. De cómo vivir. El día que acabemos nosotros con eso, vamos a ser creyentes maduros. El día que dejemos de ver con malos ojos. El día que nosotros oráramos de verdad por el gobernante que le tocó, que quedó ahí, y no fuéramos nosotros parte del grupo de los enemigos de ese gobierno. Porque a veces el creyente se vuelve otro enemigo más del gobierno. ¿Usted sabe cuál ha sido el mejor gobernante en la tierra? ¿Que ha agradado a todos los que está gobernando? Ninguno. Ninguno. Es más, ni Cristo cuando vino no le llamaba la atención a muchísima gente, estaba en contra de él. Esperaban de él, viene, mire, este es nuestro rey, este es nuestro gobernante, uy, este va a ser. Pero tan pronto decía cosas que no le agradaban al hombre, se iban. Se iban. Porque el ser humano está buscando cosas para él que lo agraden a él. Pero nosotros en este camino fuimos hechos otros para agradar a Dios. Sois el templo. Somos el templo. Y este templo tiene un habitante. Es el Espíritu Santo. Por eso es que usted en cualquier instante que se doblegue a Dios, que se humille, que levante sus manos y adore a Dios, usted puede sentir una gloria impresionante. ¿Quién es? El viviente que está aquí en este cuerpo. Por eso Pablo dijo, nosotros tenemos la mente ¿de quién? De Cristo. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. La pregunta es, ¿Cristo juzgaría como nosotros juzgamos aquí? ¿Cristo miraría a unos para decir sí y a otros no? ¿Acaso Cristo no miró a los más débiles, a los menos favorecidos? ¿No los miró a ellos también? No juzgó según los criterios humanos. Eso es lo que la iglesia tiene, eso es lo que usted tiene, eso es lo que usted, si ya ha recibido a Cristo, si usted va a recibir a Cristo, esto es lo que vas a recibir. Vas a ser templo de Dios, morada del Espíritu Santo. Pero ¿cuándo daño yo esa morada? Pues cuando empiezo a actuar, a vivir así de esa manera, estoy dañando el templo. Y si yo daño el templo, la Biblia me dice que Dios también a mí me destruirá. Entonces por eso debo tener mucho cuidado de cómo vivamos. No de lo que hagamos para el Señor, sino de cómo es que vivimos para el Señor. Dios Todopoderoso, gracias por esta bendita su palabra que es viva y eficaz, que nos habla a nosotros, que penetra hasta el alma, hasta el espíritu, que es viva, que es eficaz, que es la palabra que salva, que es la palabra que transforma, que es la palabra que nos orienta,
que nos da un nuevo horizonte, Señor. Oh Dios, que si no estamos en el camino, que si se ha salido lo cojo del camino, se vuelva y se enderece, para que así alabemos, glorifiquemos y adoremos al Rey. Oh Cristo amado, gracias por la iglesia, gracias por todos aquellos que se están sumando a ser parte de este hermoso pueblo, la iglesia del Señor Jesucristo. Oh Rey del cielo, ayúdanos a vivir y a depender de Dios, a ser hombres y mujeres que amamos este camino y que todos los días ansiamos llenarnos de la palabra, del conocimiento y de la sabiduría que proviene de lo alto. Bendito sea el Señor, la sabiduría de Dios que me hace vivir una vida que lo agrada al Señor y por supuesto que va a ser fruto para muchas personas, para la salvación de cada uno de ellos, en el nombre de Jesús, en el nombre del Señor Jesús. Amén.